Pues bien, hoy voy a tomarme unos segundos para entrar tal vez en la temática y compartir dos más de esas respuestas que buscamos por qué las personas no crecen espiritualmente. ¿Qué está pasando? Y bueno, para tal propósito, nuevamente quiero que vayamos al Evangelio de San Marcos y vamos a recordar esas citas. Y luego pasamos a segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, versos 17 y 18. Dice así la escritura, Marcos capítulo 4, 26 hasta el 32, ¿cierto? Le añadí un poquito más. Dice, decía además, así es el reino de Dios. ¿Cómo? Como un hombre que echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Se estaba preguntando el Señor Jesús a todos, ¿no? Y entonces les da la respuesta. Dice, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, ¿qué dice? Crece. Y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y luego vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versos 17 y 18 para recordar de parte de Dios este sentir que dice que debemos crecer. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Acompáñenme a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por este momento, gracias por este día. Tal vez cuando empezamos el mes, lo ponemos en tus manos. Cuando empezamos la semana, la ponemos en tus manos. Cuando empezamos el año, lo ponemos en tus manos. Cuando empezamos el día, lo ponemos en tus manos. Siempre creyendo que tú tienes el control. Y en tu soberanía, tú permites que terminemos el año o no terminemos. Terminemos el mes o no terminemos. Terminemos la semana o no terminemos, el día o no terminemos. Por eso hoy este es un día que tú nos has regalado y nos has, en tu soberanía has permitido que vivamos un día más. No habíamos vivido este día, Señor. 7 de septiembre del año 2025. Pero hoy lo estamos viviendo por tu gracia, por tu misericordia. Y estamos aquí en tu casa para escuchar tus palabras. Señor, y viene a mi mente la canción que cantábamos hace un momento, Señor. Mientras tenga vida, esperaré, cuando cara a cara te veré. Y tu palabra dice que el vivir es Cristo y el morir será ganancia. Y hoy estamos aquí, Señor, para recibir tus palabras que nos lleven a vivir para ti. Para que aun cuando lleguen los momentos de partir sea ganancia. Pero seamos edificados y seamos vivificados. Como dice aún tu palabra, Señor, que al obedecer tus palabras, seamos bienaventurados en todo lo que hagamos. Por eso, Espíritu Santo, toma el control una vez más de mi corazón, de mi mente, de mis sentidos, de todo mi ser. Que pueda ser ese buen mensajero que hoy trae medicina a este tu pueblo,
donde yo sea el primero en recibir ese medicamento, esa medicina que sana el espíritu, que sana el alma, que sana el cuerpo, que nos prepara, Señor, para enfrentar el día a día, que nos prepara para enfrentar, Señor, la adversidad, aún al mismo enemigo, y que podamos decir, como dijo el apóstol, porque en Él, en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Así que gracias por estas tus palabras y por bendecirnos en este día. Y bajo tu guía y dirección quedamos todos en este lugar y asimismo mis hermanos que hoy están, Señor, participando con nosotros de manera virtual. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pues bien, como acaban de ver ustedes, y tal vez empezando por esta porción que está ahí, ya que la quiero aprovechar, segunda de Pedro, verso 17 específicamente, me gusta mucho. ¿Sabe? Tal vez es una advertencia de parte de Dios para nosotros, es para la iglesia. Esto no es para el mundo, esto es para nosotros. ¿Cuántos son la iglesia aquí? ¿Cuántos hacen parte del cuerpo de Cristo? ¿Cuántos son salvos por la sangre de Cristo? Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados, ¿por qué? Error de los inicuos. Los inicuos, los que cometen iniquidad, los que no tienen a Cristo están en error. No somos nosotros estamos en la verdad. Pero si nosotros no nos percatamos, si nosotros no estamos pendientes, dice, podemos ser arrastrados por el error de ellos. Por eso el Señor este mensaje no lo viene a traer solo a través de Pedro. Lo trajo a través de Jeremías. Dijo, conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. No se dejen arrastrar por los que están en error. No se dejen arrastrar por los que no conocen de Dios. Porque a poco puede suceder eso, ¿sabe? Nos dejamos arrastrar por los que no conocen de Dios. Y son ellos los que deben ser atraídos hacia Dios. Por eso yo espero que nunca les hagan perder a ustedes un tiempo de oración, un tiempo de culto, un tiempo arrastrados por ellos a hacer otras cosas. ¿Me estoy dando a entender? Sino que antes, al contrario, nosotros seamos instrumentos para traerlos a ellos a la verdad. ¿Sí? Y entonces dice, tengan cuidado, no sea que se dejen arrastrar por el error de los inicuos. Dice, antes bien, creced. Creced. Y una persona que crece ya no se deja arrastrar. ¿Sabe? Una persona que se sabe poner frente a la corriente no se deja arrastrar. Yo no sé cuántos se han puesto en la piscina. Es fácil meterse a la piscina, pero cuando se pasa un río, una quebrada que está crecida, usted tiene que saber cómo se para, si no la corriente que se lo lleva. ¿Sabe? Así es la corriente del mundo y va a arrastrar a todo el que esté débil. Si usted no se para bien frente a esta circunstancia, frente a este tiempo, a esta sociedad, usted es arrastrado. Y eso es lo que el Señor dice, por eso debemos crecer. ¿Sí? Yo sé que si nosotros tomamos a nuestros niños, nosotros tal vez hoy ya hemos crecido. ¿Y cuántas veces tuvimos que coger a nuestros hijos, echarlos al hombro a nuestros familiares para pasar un río crecido? ¿Sabe? Se tiene que fortalecer. Así nosotros debemos también crecer para no ser arrastrados por una corriente de un mundo. Por eso, y más cuando nosotros vamos contra corriente, ustedes y yo vamos contra corriente en este mundo. ¿Sí? Y tal vez eso nos anima, y el llamado de parte de Dios es crezcamos, fortalezcámonos para que no seamos arrastrados, para no ser llevados por doquiera de todo el que nos invite a hacer algo. Hagamos esto. No, bueno, y luego hacemos de pronto la observación, pero ¿por qué estamos haciendo esto? No, pero a mí no me pareció tan malo. O sea que estamos dejándonos arrastrar por cosas que no son, que no deben ser. ¿Sí? Entonces, esto es el llamado de Dios a que crezcamos para que no seamos arrastrados, sino que antes podamos ser influencia, porque saben, nosotros los cristianos somos influencia, buena influencia para los demás. ¿Me estoy dando a entender?
Si usted no se ha visto así, o si tal vez lo han rechazado, dígale, pues están rechazando la buena influencia. ¿Sí? Entonces, que nosotros podamos mirar con detenimiento esto. Y por eso el Señor Jesús se esforzaba por mostrar el reino de Dios. Ustedes están en el reino de Dios. Dice, ¿y a qué le compararé el reino de Dios? Y sabe, y el Señor echaba mano, el maestro de maestros, siempre me quitaré el sombrero. La manera como Él se esforzaba en esa sabiduría para hacerles entender. ¿Y cómo es el reino de los cielos? Dice, es como una semilla que cae. Dice, y entonces ella crece y luego da fruto y luego se corta el fruto. De una manera como el reino cuando llega a nosotros debe dar fruto, debe dar evidencia de que el reino de Dios está en su vida. ¿Sí? Pero luego sigue el Señor esforzándose en la semilla de mostaza y aún se esfuerza más. El Señor dice, y se hacen la pregunta, ¿con qué más? ¿Con qué más compararé el reino de Dios? Para que me entienda, porque lo que quería el Señor no era dejar solo grabado palabras o un mensaje, no, era que la gente entendiera lo mismo que queremos hoy, o que Dios quiere hoy, que entendamos qué es el reino de Dios. Y si usted dice, yo amo el reino de Dios y quiero el reino de Dios, usted sepa qué es el reino de Dios. Entonces dice, el reino de Dios es como una ¿qué? Semilla de mostaza. ¿Que es la que? La más pequeña. Sí, menos mal que ustedes lo saben de memoria. Sí, es la más pequeña, insignificante, ¿sabe? Y así parece la palabra del Evangelio. Para uno no le interesa insignificante. Usted decide, por eso muchos rechazan, ¿sí? Vamos a la iglesia, no. La rechazan, es insignificante, para ellos no les llama la atención, ¿sí? Por eso cuando miramos aquí el evangelista Marcos mira hacia esto y dice, ¿con qué le compararé? Dice, con una semilla de mostaza, ¿sí? Que es la más pequeña, ¿sí? Pero, escúcheme bien, ahí es donde viene tal vez esa ilustración maravillosa. Pero cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado, crece. Wow. ¿Sabe? Cuando la semilla del evangelio es sembrada y es recibida por un corazón, esa semilla, vea. Yo les decía hace unos días a los chicos, ahorita que están en buen espacio los del Atlético, les decía, ¿usted se pondría otra camiseta que no sea la del Atlético? No. Y si le dieran otra camiseta, ¿usted qué haría con ella? Dice, limpiaría por ahí algo. ¿Sabe? Así pasa cuando crece la semilla del evangelio. Es mucho más que cuando nos hacemos hincha de un equipo. ¿Sabe? Yo sé de qué equipo soy y no me voy a pasar al otro ni amarrado. Yo soy lo que soy. Después de que el reino de los cielos, dice, eso crece y se hace grande y defiendo. Y si usted no está en el evangelio, hago lo posible porque usted esté de este lado, ¿sí? Porque yo no me voy a pasar allá. Porque entendemos, escúcheme bien, que hay una gran cima también en la eternidad entre los que se salvan y los que se pierden. Una gran cima, y dice, y no pueden pasar de un lado al otro. ¿Se acuerdan de esa parábola, cierto? Del rico y Lázaro, y está el rico allá sufriendo tormentos y le dice, mande a Lázaro que venga y al menos con el dedo moje mi lengua de agua. Dice, no, es que no se puede, los de aquí no pueden pasar allá y ni los de allá pueden pasar aquí. Eso pasa con el reino, cuando el reino llega a mi vida, pero tiene que dar evidencia. ¿Cuánto le hicieron fuerza a Colombia al juez? Es que somos de Colombia, ¿cierto? Bueno, algunos hermanos se pusieron del lado de nosotros también. Bueno, sí. Pero
Pero sabe, siempre ese es el sentir y vamos a estar en ese punto, ¿cierto? Donde lo que ha llegado a nuestro corazón es tan grande que lo valoramos, mucho más grande que todo lo demás, ¿sí? La más pequeña de las semillas entró. Yo dije, bueno, venga, voy a tomar este camino, y se fue agrandando que ahora dice, no hay otro camino para mí, el caminar es Cristo. Dice, y esta semilla crece y el árbol se hace frondoso, y dice, y las aves vienen y encuentran ahí un lugar. Así debemos crecer nosotros espiritualmente para que otros vengan y encuentren sombra, encuentren palabras de bendición en nosotros. Se quieran acercar. Hay un dicho que dice, exactamente, sí. El que se acerca a ese buen árbol, buena sombra lo cobija, ¿cierto? Que cuando se acercan, y nosotros, según Isaías, dice que nosotros somos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, que muchos quieran venir y acercarse a nosotros. Dice, es que es tan bueno estar con ustedes. Sabe, ustedes siempre tienen palabras de ánimo, de fortaleza, palabras de salvación, pero palabras de exhortación también cuando se están torciendo, decir, no, para allá no es. Escúcheme bien, usted es un árbol. Usted es un árbol de justicia, un plantío de Jehová, no un tronco. Diferente. El tronco es un tronco y cada día se va envejeciendo y cada día, ¿cierto? Usted lo toca y Hubo un tiempo en mi juventud cuando se me dio por ser karateca. Me enseñó mi hermano Hugo, él era más karateca que yo. Sí, él era más karateca, me levantaba cuando me decía, me levantaba así, me amenazaba y me subía al pie aquí, y yo lo veía aquí, como yo era todo bajito. Y se me dio también, hasta que un día él se fue a dar una patada así voladora y se le partió el brazo. No lo olvidaré. ¿Sabe? Y tal vez veía yo en la finca esos árboles y decía, y llegaba y me empleaba, ¡pah! Una patada voladora a ese árbol. Pero a veces encontraba unos que estaban podridos y pasaba derecho. No hay fortaleza. Pero el árbol de justicia, el plantío de Jehová, es un árbol que da sombra, que cualquiera puede venir y recostarse, cualquiera puede venir y encontrar ahí aliciente. Eso somos nosotros. Pero tiene que haber, y por eso el Señor se esforzaba por entender, eso es usted y yo en medio de una sociedad que está sedienta y hambrienta, que está necesitada de que alguien les dé un buen mensaje, una buena noticia, de que alguien los escuche. ¿Sabe? He aprendido a través del tiempo de ministerio que muchas veces los hermanos llegan, necesito hablar con usted, y llegan y le sueltan a uno todo. Y necesitan eso, alguien que los escuche. Y tal vez le diga, listo, vamos a orar por esto, vamos a pedirle a Dios, porque están tan cargados, porque no encuentran, porque si van a otra persona tal vez los censuran, tal vez los rechazan por todo eso que está viviendo, los regañan. Nosotros también los regañamos a veces, pero de acuerdo a lo que el Señor muestra, el camino que debemos seguir. Pero necesitamos eso, hacer esto. Y entonces yo les decía que es el proceso normal que todos debemos seguir en la vida cristiana, el crecimiento, ¿sí? Tal vez el reino crece como esa semilla de mostaza que es sembrada y se hace un árbol fuerte. Y tal vez buscamos respuestas de por qué, si todo esto está dado para nosotros, ¿por qué? ¿Por qué no se crece? ¿Por qué no? Si es el proceso natural y normal, ¿por qué no crecemos? ¿Sí? Y les decía que ese proceso de crecimiento espiritual es un proceso de maduración que debe ser progresivo, que debe ser transformador, porque es la manera como nos damos cuenta que el reino de Dios llegó a mi vida, es que hay una transformación, ¿sí?
Y esa transformación evidencia la relación que hay entre el creyente y Dios. ¿Sí? Una relación que es producto de la interacción por fe con la palabra de Dios, porque la palabra es viva y eficaz. Y de la manera que nos relacionemos con la palabra que el Señor nos ha dado, dice, es que podemos empezar ese crecimiento. ¿Sí? Y entonces miramos que lógico, que es obvio, que para que haya crecimiento, en este caso, debemos haber nacido de nuevo. Si no se ha nacido de nuevo, si no nacemos de nuevo, si no nacemos del Espíritu, dice, no va a haber crecimiento. Por eso, el nacido vivo, el niño o la niña nace vivo o nace viva e inmediatamente empieza un proceso. ¿Sí? Y vamos notando cómo crece cada día, se dan cosas. Al principio pareciera que esos bebecitos están ahí a merced, difícilmente se mueven, por ahí una patica, la manita, ¿cierto? Pero poco a poco ya hay más movilidad. Luego viene el proceso donde ya tal vez los puede echar usted al hombro, empiezan el gateo, luego empiezan a pararse, si notan, es lo normal, es lo obvio. ¿Sí? Al principio toca llevarlos la mamá tiene que cogerlo y llevarlo al cenito. Luego, si es el santo teterito, hay que llevarlo a la boca. Pero luego poco a poco empieza a darse unos cambios, unas características que nota uno, sí está creciendo en peso, en estatura, en reflejos, en tantas cosas, ¿sabe? Esto es normal y la Biblia lo relaciona y dice, por eso es necesario nacer de nuevo. Pero ¿qué? De que de pronto el niño no nació vivo. Dice, no, ya no se espera del que crezca, no va a crecer. Por eso el Señor se esforzaba por enseñarle eso a Nicodemo. ¿Sí? Nico, hay que nacer de nuevo. ¿Cómo voy a regresar yo al vientre de mi madre? No, es así, no, tampoco. Sí, dijo Nico, es que si no naces del Espíritu, no puedes entrar, no puedes ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso no se extrañe que les digo que es necesario nacer de nuevo. Y entonces ahí encontramos la primera respuesta, ¿por qué? Y tal vez no es con el proceso, es con el inicio. ¿Por qué? ¿Por qué no nacemos? ¿Por qué no crecemos? Perdón, porque no hemos nacido, no hemos entendido qué es nacer de nuevo. No hemos entendido lo que pasó en la cruz del Calvario, porque lo que sucedió en la cruz del Calvario nos lleva a que nosotros haya una resurrección. ¿Sabe? Pablo lo describía muy bien, decía, yo quiero conocer a Cristo y poder participar del poder de la resurrección. ¿Sí? Eso que nos vivifica, que nos hace vivos, ¿sí? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo les explicaba todo eso hace 8 días, ¿sí? Y entonces terminábamos diciendo esto, sí, si no hemos nacido de nuevo. Por eso hay que rebobinar, aquí no... En la iglesia no hay que censurar qué es lo que se está dando como para que se sientan condenados. No, es que usted hoy pueda razonar y decir, venga, ¿qué me hace falta? ¿Por qué? ¿Por qué no crezco en mi relación con Dios? ¿Por qué no me dan ganas de orar? ¿Por qué no me dan ganas de leer la palabra? ¿Por qué lucho para congregarme? ¿Qué es lo que está pasando en mí? Y tal vez, aunque su cuerpo biológico y físico esté bien desarrollado, tal vez su espíritu está muerto. Esto es fuerte decirlo, pero sabe, no hay otra manera. La Biblia no me da aquí espacio para yo poner un término medio. Por eso es necesario mirar hacia ese punto y decir, reconocer cómo estoy. Si me está trayendo más el pecado, es señas de que espere, o sea, estoy todavía llevado por mi naturaleza pecaminosa, muerto en delitos y pecados. Luego debo nacer de nuevo.
Debe haber un momento de convicción donde la palabra venga. Por eso le cité lo que dice Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, donde dice: en él, habiendo oído la palabra de verdad, o habiendo oído la palabra de verdad y habiendo respondido a esa palabra, creyendo en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Y ahí, cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, ahí es que somos vivificados, somos vivos. Y empezamos a entender. ¿Sabe? Yo no soy médico. Aquí el médico es Andrés. Está hoy con nosotros. Pero he visto unos videos donde el niño nace y nace todo moradito y empiezan a darle palmaditas y hacerle con el dedito. Y el niño sí, pobrecito. Y digo, ay, se va a morir. ¿Sí? Y ellos siguen dándole por ahí, lo cogen, lo voltean y hasta que ya, listo. Dice, está vivo. ¿Sabe? Ahí ese momento es el nacimiento espiritual para nosotros, cuando en medio de eso viene el Espíritu Santo a nosotros y nos da vida. Y por esa vida viene el instinto de comer. Viene el instinto de respirar, ¿cierto? Porque los pulmones no reaccionan y por eso les mueven ahí, ¿cierto? Y viene vida. Ese es el momento especial. Viene el Espíritu Santo y nos sella, nos da vida a cada uno de nosotros y empezamos ese proceso. Entonces encontramos que esa tal vez era la respuesta. ¿Qué sucede cuando usted escucha las palabras? Usted siente como los discípulos de Camino de Emaús, dicen, no ardía mi corazón, sí, o escuchan las palabras como por allá lejos. Cuando se escucha la palabra de Dios y el Espíritu Santo trae esa convicción, dice, Gregorio, ¿sí? Tienes que tomar esta decisión. Y viene el Espíritu Santo a soplar más vida por esa palabra. Y ahí es donde nosotros empezamos, ¿cierto? A que se genere vida por esa palabra, pero porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros para que se efectúe eso que la palabra trae. Y tal vez entonces empezamos a mirar, ¿sí? Era necesario nacer de nuevo y lógico, tiene que ser obvio, para así seguir el crecimiento espiritual. Pero aquí viene algo que me llama la atención, porque esto es a través de personas que han ido y nos han llevado la palabra, que nos han predicado la palabra. ¿Sabe? Y yo sé que hubo momentos donde tal vez la palabra del Señor o el Evangelio nos lo llevaron a nosotros de la siguiente manera. ¿Tiene problemas? ¿Está a punto de separarse? Venga Cristo, vamos a la iglesia. Y vinimos a la iglesia. Y tal vez empezamos dentro de la iglesia, pero no fuimos enfocados de manera correcta. Porque para que se dé el proceso de nacer de nuevo, tiene que venir la palabra de verdad. Debe haber un proceso donde la evangelización me lleve a un proceso ¿de qué? De conversión. No a que Dios me solucione los problemas. ¿Me están escuchando? Y por eso muchos no han crecido en el Evangelio, porque fue atraídos por una situación, una problemática únicamente, pero no entendieron el mensaje correcto. Por eso dice, habiendo oído la palabra de verdad, hay una verdad que tiene que hacer efecto en nosotros. ¿Sí? La palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, esa evangelización tal vez nos trajo a que tuviéramos una problemática que queríamos que Dios nos solucionara, pero no tratamos con la problemática más importante, que era la de ¿qué? La del pecado. Por eso, mis amados hermanos, nos estamos esforzando por enseñar a través del nuevo discipulado que estamos dando
acerca de esto, de cómo llevar el evangelio y cómo traer a las personas y que las personas a través de la palabra de verdad nazcan de nuevo. Porque tal vez esa sea una de las causas por las que no se crece espiritualmente. Porque puede la persona estar agradecida por Dios porque le ayudó en algo, pero el problema de base sigue. ¿Cuál es? El pecado. ¿Sí? Pero si usted nota en el libro de los Hechos, capítulo 20, desde el 17 hasta el 21, encontramos en esa iglesia que creció, en esa iglesia que se extendía, en esa iglesia que vio tantas cosas de parte de Dios, vemos a estos hombres, aquí en este caso Pablo, esforzándose por llevar el mensaje correcto, la palabra de verdad, el evangelio de la salvación. No para ganar, escúcheme bien, no para ganar personas tal vez simpatizantes del evangelio, sino discípulos. Para generar nuevos nacimientos en el espíritu. Por eso, mire cómo lo dice Pablo aquí en este caso. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Le está diciendo, vean, yo desde que llegué aquí he venido con un mensaje y les he enseñado bien. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Qué anunció y qué enseñaba? Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca de qué? Arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que tal vez puede ser otra de las respuestas por qué no se crece, porque llegamos a la iglesia detrás de que Dios me haga un favor, pero no entendiendo que mi problema es del pecado y que necesito arrepentirme. Y por eso se sigue cayendo en los pecados, porque todavía no he entendido ese problema, la problemática del pecado, y es algo muy serio. ¿Sí? Por eso Pablo dice, se esforzaba y decía, yo en las casas y públicamente allá afuera he testificado a todos, a gentiles y a todos y a judíos acerca del arrepentimiento para con Dios. Arrepentimiento para con Dios. Hace 8 días también estuve hablando acerca de eso, el arrepentimiento. Entender que si yo no me arrepiento, escúchenme bien, tengo deuda todavía, porque hay pecados ahí. Y mientras yo no me arrepienta, mis pecados no van a ser perdonados. Tiene que haber ese arrepentimiento. Por eso usted mismo nota cuál fue la predicación de Juan el Bautista cuando dijo, el reino de Dios se ha acercado. Dice, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y es un llamamiento que ha habido durante todo el tiempo de que vengamos delante de Dios arrepintiendo. Por eso ustedes notan aquí, aún lo hemos tratado de hacer cada vez que empezamos un culto, no por costumbre, no, sino, Señor, aún en lo que hemos pecado, perdónanos. Porque es algo que se necesita, no es un acto de una vez, no, es de cada vez que fallamos, Señor, ir en arrepentimiento delante de Dios. ¿Sí? Arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Juan el Bautista, el mismo Señor Jesús, claramente los evangelios lo relatan. Dice que él empezó a caminar por las diferentes aldeas, ciudades, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre vosotros, hablando de él mismo. Dice, así que ¿qué? Arrepentidos.
Y entonces, una persona que no se arrepiente de los pecados va a seguir con una plataforma de pecado ahí, ¿sí? Que es lo que nosotros notamos en la construcción de los edificios. ¿Por qué se pueden caer? Pero y otros permanecen. ¿Dónde está la respuesta? En los cimientos, en el inicio. Si desde el principio nosotros no entendimos este punto de nuestra vida espiritual de arrepentimiento, arrepentirnos de nuestros pecados, por eso se va en la escalera tal vez de la iglesia, pero un día cualquiera, ¡pum!, cayó. Ay, el hermano se volvió a emborrachar, el hermano cayó en adulterio, el hermano, la hermana hizo esto, hizo aquello, al hermano se le siguen saliendo esas groserías de alto calibre, el hermano sigue peleando, el hermano sigue violento, la hermana sigue haciendo esto, sigue haciendo aquello. ¿Por qué? Porque aquí el cimiento no se ha tenido en cuenta. Por eso Pablo dice: arrepiéntense. Mire todo lo que hay en su vida, arrepiéntase de todo eso. Dice, y en el arrepentimiento en Cristo Jesús son perdonados nuestros pecados. Y entonces ahora en Cristo la plataforma, el cimiento es Cristo. Y a partir de Cristo empezamos a crecer, a levantar nuestro edificio espiritual. Por eso ahí ese edificio ya no se va a caer, porque tiene una plataforma correcta. Se echó el cimiento del arrepentimiento para que fueran perdonados esos pecados. Y de ahí en adelante, ¿sabe qué? Aún por la presencia del Espíritu Santo, Él pone ¿qué? Que aprendamos a aborrecer ese pecado. Esa es la obra, y eso es lo más lindo que hace el Señor. Que eso que nos agradaba y que nos gustaba hacer, porque el pecado siempre es llamativo. Pero sabe, el Espíritu Santo nos convence para que nosotros rechacemos ese pecado. ¿Sabe qué dice la Biblia del Señor Jesús? Dice, has amado la justicia, has aborrecido la maldad. A ese punto nos lleva el Señor, que aprendamos a aborrecer el pecado. Yo muchas veces le he dicho, y se los he contado a ustedes, en medio de mi posición, cuando me convertí, le decía al Señor: Señor, porque mi lucha era esa, mi pecado. Si yo me muero, Señor, ¿a dónde voy? No, y le pedí perdón al Señor por mis pecados. Sin embargo, empecé mi caminar en Cristo, y yo le decía: Señor, las discotecas Señor, tú sabes que a mí me gusta ir y sentarme en una mesa y tomarme unos tragos y así no me emborrachara, pero era mi gusto, era mi deleite, escúcheme bien. Y yo decía: Señor, yo no sé cómo voy a hacer ahí, pero desde ya perdóname, porque te voy a fallar, le decía yo al Señor. Eso me hizo acordar de un hermano que en una ocasión también tuvo un problema y él era escolta y ay, Señor, perdóneme, pero si este muchacho me hace esto, yo le voy a pegar 2 tiros. Y yo tenía mi duda. Yo decía: Señor, ayúdame. ¿Sabe? Cuando empecé a pasar por esos lugares que frecuentaba y empecé a sentir rechazo, yo dije: wow, algo está pasando dentro de mí. Y ahí fue donde entendí la obra del Espíritu Santo dentro de mí. Y nunca más, nunca volví a pisar esos lugares. Y sabe, cada vez los aprendí a rechazar y a aborrecer más y más, porque es la obra del Señor. Pero tiene que haber una base de arrepentimiento. Por eso usted debe mirar hoy, dice: hasta qué punto haya habido pecados, porque tal vez camuflamos nuestra conversión en una oración: Señor, te pido que me perdones mis pecados, pero no lo hicimos con la contundencia de decirle: sí, Señor, y mire, yo quiero aprender a aborrecer esto y esto y esto, y que hoy usted ya con más conocimiento puede decirle: Señor, hay esto y esto en mi vida. Porque es que el problema del predicador aquí es que leemos algo y algo empezamos a hablar y dice: me la está echando a mí.
No, no es que se le esté echando a usted. Más bien, si eso le está cayendo, dígale: Señor, yo veo por tu palabra que eso está mal. Ayúdame, yo quiero aborrecer esto. Así como tú lo aborreces, yo también lo quiero aborrecer. Eso es arrepentimiento sincero, que aquí lo han explicado, la pastora hace 15 días lo explicó. Debe haber un proceso ¿de qué? De reconocer, de confesar y de abandonar. Es decir: Señor, ayúdame, no quiero más esto en mi vida. Y darse a lo que el Espíritu Santo puede hacer en su vida. Entonces, ahí está esa conversión. Por eso Juan el Bautista, el Señor Jesús, decía: arrepentíos. Los apóstoles, Hechos capítulo 3, verso 13 al 19, me llama la atención, pero porque es la constante. Todo lo que ellos predicaban era con base en eso. ¿Sí? Hechos capítulo 3, versos 13 en adelante, dice: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Están predicando los apóstoles, en este caso Pedro. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que no hay, o sea, el inicio para que se dé crecimiento espiritual está ahí. Ya ahí los cogió, y mire lo que les está diciendo: mire, arrepiéntanse y conviértanse. Si usted no se arrepiente, si usted no se convierte al Señor, no va a pasar nada. Y esa conversión, ¿sí?, ese arrepentimiento, escúcheme bien, es producido cuando usted escucha la palabra y dice: uy, sí, pero yo la estoy escuchando con atención. Por eso yo siempre digo: no se deje distraer, mi amado hermano, mi amada hermana, no se deje distraer cuando se está predicando la palabra, porque Dios está hablando, y ahí Dios está dando palabras de vida. ¿Sabe? Y si usted las recibe, el Espíritu Santo, ¡pah!, ¿cierto? Y eso lo lleva a usted al arrepentimiento. Es que usted no es que usted quiera arrepentirse porque sí, no, es que usted empieza a sentir la necesidad. No, yo no puedo vivir así. No puedo, no. Por eso, aún tal vez enseñamos desde niño. Cuando usted empieza a enseñar a sus hijos en ese sentido, los pelados hacen algo y ellos mismos cantan porque no son capaces. Dicen: no, venga, por dentro dice: yo hice esto y esto. ¿Sí? Así que arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? Para que sean borrados, el bigotón no, para que sean borrados vuestros pecados. Mire cómo dice esta palabra. Esta palabra es linda. Conviértanse, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados. De lo contrario, los pecados van a seguir ahí, ¿qué? Pendientes. Y por esos pecados que vienen, dice, la ira de Dios. El pecado no nos deja crecer, ¿sí? Pero entonces, si usted se arrepiente y se convierte, dice, van a ser borrados vuestros pecados. Tulio. Y ahí está la lista: borracho, mentiroso, mujeriego, adúltero, lujurioso. Está en la lista. Ahí están delante de Dios. Dice: si yo me arrepiento y digo: Señor, mira, vengo delante de ti, yo sé que he pecado, Señor, y que por todo esto viene la ira tuya, pero
Yo reconozco lo que tú hiciste en la cruz del Calvario para pagar esto, Señor. Me vuelvo a ti. Quiero entrar en amistad contigo. Dice, esos pecados son borrados. Tulio, una página blanca. Porque Cristo, con su sacrificio y con su sangre derramada, hizo que ¿qué? Que se borrara. Por eso, escúcheme bien, por eso no pueden. Yo sé que mucho el hombre nos señala, pero usted hacía tal cosa. Sí, pero ya no. Ya no. Pero usted, no importa. La justicia he sido hecho justicia delante de Dios por Jesucristo. Sí, ahí está. Y no solo eso, y entonces ahora sí, eso que de pronto nosotros ofrecemos antes del arrepentimiento de la persona, venga que el Señor le soluciona, viene después de eso, escúcheme bien. Conviértanse y sean borrados, para que sean borrados vuestros pecados, ¿para que qué? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. ¿Qué palabra? Pero nosotros a veces le decimos, venga que en la iglesia hay refrigerio. Sí, pero tiene que arrepentirse. Entonces, tal vez ese es el punto. Otro, ¿por qué la gente no crece? Porque tal vez han venido a la iglesia no mirando el verdadero problema que nos ha separado de Dios. Y ha sido el pecado. Pero el tercer caso, el tercer punto, además de es necesario nacer de nuevo y tal vez de que tal vez hubo problema en la conversión, en la evangelización, tiene que ver con la alimentación. Por eso, primera de Pedro, capítulo 1, desde el verso 23 en adelante, nos muestra este escenario, por qué la gente no crece. Aún tal vez ha entrado, y esto yo lo quiero tal vez debatir aún en lo biológico, ¿sí? Que se da este proceso, ¿sí? Pero aquí Pedro también se está esforzando por lo mismo, por hacer entender a las personas. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Otra vez, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, que es lo que hace el arrepentimiento, que salga de nosotros todo eso, hipocresías, envidias y todas las detracciones. Después de que ya ha habido todo ese proceso de limpieza, de espere, yo he traído todo esto delante del Señor, ahora viene el proceso de ¿qué? De desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. ¿Sabe? Y yo sé que para usted también es conocido. Tal vez, bueno, aquí en Colombia, en algunos sectores, tal vez en otros países, donde nacen los niños, nacen vivos y empiezan a crecer. Pero yo pregunto, ¿qué si en el cuerpo del niño empiezan a crecer solo las orejas? Todo lo demás pequeño y las orejas grandes. Dicen, no, algo está pasando, eso no es normal. Porque todo el cuerpo debe crecer conforme a la cabeza. Que de hecho es otra de las cosas que yo a veces no me explico por qué pasa. Dios, no sé, los de la ciencia, los médicos que digan. Pero ustedes no notan que los niños no pueden hacer esto. Y usted le sube las manos a los niños y le suben por aquí hasta por acá nada más. Pero poco a poco van creciendo conforme. Si quiere vaya, coja a la niña
a Victoria, verá que le sube por aquí hasta aquí nada más. Esto no sube ya. Porque tiene que ir creciendo conforme a la cabeza que es Cristo. Eso dice en la iglesia, ¿no? Pero cuando el niño, cuando el creyente recién nacido le empieza a crecer solo las orejas, o le crece solo la nariz, o le crece solo la cabeza, como algunos, ¿cierto? La hidrocefalia o qué sé yo, y empieza a crecer la cabeza desproporcionada, o en muchos de los casos por la mala alimentación empieza a crecer solo ¿qué? Te dice, Dios mío. Y es un proceso fuerte, ¿cierto? Pero aquí es claro cómo el Señor dice, así que ustedes siendo renacidos de una nueva simiente por la palabra, ¿cierto? Por el Espíritu que vino a su vida para traerle vida, porque estaba muerto, dice, es necesario que deseen. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis que crecer, para que crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice Pedro, ¿no? Entonces, por eso usted nota, y yo no sé si usted sea de esos cristianos, miren el niño, donde esté en las personas más respetadas de la ciudad, del país, del mundo. Aquí silencio. Ustedes van las enfermeras, la enfermera esa famosa que se hizo, cierto que en los hospitales, entonces estaba la foto de la enfermera, silencio. Pero si el niño tiene hambre, no, él grita y pega, no, y no importa, no, es que mire, está fulano de tal aquí, no, no importa, hasta que me dé de qué, de comer. A ese punto nos debe, si es que debemos crecer. Debemos crecer. Tal vez al principio hay un proceso donde los médicos dicen, hay que darles que cada 2 horas, como que es médico. Sí, bueno, sí. Y entonces las mamás dicen, hay 2 horas y no, pero y ahí lo pone, sí, ¿cierto? Pero si se pasa el tiempo y él ya empezó el hábito de alimentarse, dice, si usted no llega y le pone la tetica o le da el tetero, él llora y llora y no importa quién esté ahí, él llora hasta que y mira a la mamá y dice, gracias mamá, se demoró, pero sí, que usted qué, y mire, tengo hambre, sí. Pero hay algunos niños espirituales que no importa. Hoy no me dieron leche espiritual, no importa. Mañana tampoco, llevan 15 días sin comer la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada. Esta es la leche espiritual no adulterada. Y más. Y por eso yo les decía, pero no sé, tal vez ha pasado en algunos momentos donde por la necesidad tocó darles agua de panela o tocó darles no sé qué, porque la mamá no estaba y entonces le pusieron agua de panela y sabe, esta es la agua de panela y esta vez es las cosas que le dan al niño espiritual, y entonces en lugar de tomar leche espiritual, sí, se llena con las redes, se llena y consultan más el teléfono que la Biblia. Sí, por eso no se crece espiritualmente. Nomofobia. Antes se podía, el teléfono estaba con un cable amarrado allá. Si me llaman, diga que tal cosa. Sí, ahora si se queda esto, no, se quedó el teléfono. Sí, sí. Pero bueno, hay algunos que por sus negocios y todas estas cosas, otros que es por las redes, solo porque, ¿cierto? Por eso cuando llegan y no tienen datos o que no hay wifi, ellos sufren. Sí.
Pero si se viene para la iglesia y se quedó la Biblia, bueno, que se olvide cualquier cosa menos la Biblia. Amén. Usted se puede alimentar de varias cosas, pero que lo primero que usted tenga es la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis, ¿qué? Crecer para salvación. Si usted no está en esa tónica, difícil que crezca. Por eso tal vez le puede crecer la barriga, le puede crecer para tantas cosas, ¿sabe? Pero espiritualmente no va a crecer. Entonces, hoy titulé el mensaje Sigo creciendo, pero que para seguir creciendo debo tener estos puntos de vista. Debo haber nacido de nuevo, debo haber hecho un proceso de arrepentimiento y conversión genuina, y me debo estar alimentando con la palabra de Dios. Si no, usted no va a crecer, mis amados hermanos. Olvídese que usted va a crecer, ¿sí? Como algunos dicen, algunos creen que van a crecer con leche en gotero, ¿sí? Leche en gotero. No, esto, Señor, no, es que no tengo tiempo ni para leer la escritura ni para nada, Señor. Entonces, ¿qué hacen? Mientras se duchan, escuchan música cristiana. O mientras van manejando al trabajo, o mientras hacen cualquier cosa. No, pero, o hay algunos que dicen, no, yo la paso todo el día con música cristiana. Sí, usted puede poner música cristiana todo el día, sí, pero si no la está recibiendo, olvídese. Si usted, imagínese sonando por allá una buena canción de adoración y usted, pero no le dije que se moviera, que no es que dice, usted está escuchando música cristiana, pero su corazón está exaltado, su vida está en turbulencia, porque no ha cogido el fundamento, ¿sabe? Y los niños, para que crezcan saludables, deben darles a su tiempo la ración que es. ¿O no es así? Sí, ellos crecen, y por eso usted va y me le puede decir tal vez Camila, Carlos Valentín, Ney o Andrea, que van y llevan los niños, o todos los que han tenido niños, y los llevan al médico y los miden. Uy, va muy bien. Hasta antes un poquito pasado, va creciendo muy bien. Y ¿cómo está? No, mire, muy bien. Señas de que le han suministrado los alimentos para que ese niño o esa niña crezca. Ahora vamos espiritualmente. ¿Qué de un niño que llega a los 6 años y pero no habla? Toca todavía molerle en la licuadora a la esta, porque no, si no se atraganta, ¿sí? No, hay personas que llevan 5, 10 años y todavía tocan. Levante las manos. O sea, ha habido algo que no se ha dejado, que no ha habido crecimiento. Y vuelvo, repito, mis hermanos, esta predicación, este mensaje no es para censurar, es para que nos evaluemos, para que como cuerpo de Cristo vayamos creciendo conforme la que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, unido y entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, dice, van creciendo y se van edificando en amor. Entonces, mis amados, de verdad yo quiero que hoy usted pueda mirar hacia esta palabra y tal vez pueda decir, sí, Señor, yo quiero meterme en el contexto del salmista, Señor, que en esa palabra que sea mi delicia, y que en su ley medite de día y de noche, que me puedan gustar muchas literaturas, muchas cosas, pero la que más me gusta, ¿sabe? Yo sé que hay comidas que no nos pueden faltar al día, y a mí el maduro no me puede faltar. Dice, no, me gusta, es delicioso, es mi bocado, es mi postre. A mí no me pongan una torta, no me pongan eso, no, un pedacito de maduro ahí
uf, es mi delicia en lo físico. Pero tal vez el salmista decía que la delicia de él era que la palabra, y por eso meditaba en ella, de día y de noche. Y si él meditaba de día y de noche, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero yo con esto no quiero ofenderlo. Solo quiero que usted reflexione. Le pregunto, ¿le gusta la palabra? ¿Seguro? Le voy a traer un versículo. Primero, Santiago dice que la palabra es como un espejo. Hay algunos que dicen, uy, ese peinado quedó feo. Sí. Y luego van y consultan al espejo. Uy, sí, tiene razón. Uy, qué barranco. Porque no es un barro, es un barranco. El que le salió en la nariz. De verdad. Y no lo creen. Van y se miran al espejo y dicen, uy, sí, una curita para taparlo. Es la palabra. ¿Qué hay que arreglar? Pero escúcheme bien, este texto, yo quiero que usted lo medite. Y que llegue a la casa y usted lo siga meditando. Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 47. Y usted sabe aquí de qué lado va a estar. Aquí usted no va a decir, es que me preguntaron que si le gustaba la palabra de Dios. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¡Wow! Si a usted no le gusta leer la palabra de Dios, revise. De verdad, revise su nacimiento de nuevo en Cristo, revise su conversión. Si no le gusta leer la palabra, si no le gusta escuchar las predicaciones, si no le gusta, no le atrae, revise. Porque lo que está diciendo el Señor es, estás tan lejos de mí, que estás más del lado del diablo. Estás tan influenciado tanto por el mundo, la carne y el pecado, que por eso te fastidias de escuchar las palabras o de querer leer las palabras. ¿Me estoy dando a entender? No se sienta ofendido, de verdad, no. Solo quiero que reflexione. Y he orado a mi Padre, y sabe, yo sé que al pararme aquí muchos quisieran tirarme el celular o tirarme en lo que sea, pero solo quiero que usted hoy pueda reflexionar sobre esto que dice la Escritura, para que empecemos procesos consistentes de crecimiento espiritual. Como iglesia, estar haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer y reflejemos la luz de Cristo en una madurez espiritual genuina, en un crecimiento que se evidencie con frutos en cada uno de nosotros. No tengo más que decir hoy.